Características de las emociones, tercera parte. En el punto número 6 se refiere al valor hedónico o placentero de cada una de las emociones. Así, por ejemplo, la contraparte de la tristeza es la alegría, del miedo, la seguridad, de la ira, la tranquilidad, del odio, el amor, del rechazo, la aceptación. Si bien los culpables de todos tus conflictos emocionales son tus padres, el responsable de cómo te sientes ahora eres tú y solo tú. La importancia de esto es que puedes elegir libremente qué emoción quieres experimentar, o mejor dicho, qué emoción te conviene experimentar en estos momentos específicos de tu vida. Recuerda que las emociones todas son positivas. Podrán ser desagradables, pero nunca negativas. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido necesitas experimentar de la tristeza para que te puedas adaptar a esta nueva realidad. De lo contrario, quedarías atorado de alguna manera creyendo que todavía esta persona sigue ahí. Y la verdad es que tienes que dejarlo ir. Tienes que aceptar, aunque duela, que ya nunca volverás a verlo. Y solamente experimentando esta tristeza profunda podrás darle oportunidad a que un día aparezca la alegría. La clave para una vida más plena es experimentar intensamente la emoción que mejor te ayude a pasar este instante de tu vida. Cuando haya momentos de la vida que te hagan sentir tristeza, vive tu tristeza, llora tu tristeza. Y lo mismo debes hacer con la alegría cuando haya momentos que festejar. Festeja tu alegría, siéntela, disfrútala, vívela plena e intensamente. Esta imagen también es una invitación a reflexionar qué emociones abundaron en tu infancia, las desagradables o las placenteras. ¿Estas son las que quiero seguir compartiendo con mi familia hoy en día? Si de cualquier forma se gasta energía, te invito a que elijas conscientemente qué emoción te conviene experimentar. Característica número 7. Las emociones son fácilmente evocadas, ya que contiene información que podría ayudarnos a salvarnos la vida. Cada vez que el ser humano se encuentre ante un suceso nuevo, el cerebro emocional buscará en la biblioteca de recuerdos qué estrategia será la mejor para sobrevivir y lo hará en fracción de segundos. Por eso, cuando una persona está deprimida o melancólica, vienen a su mente solo recuerdos tristes. Esto explica por qué las acciones suicidas son mucho más frecuentes en ellos. Deducen que si nunca han sido felices, entonces no vale la pena vivir. Lo mismo sucede cuando estás alegre, cuando te sientes contento, te será mucho más fácil recordar momentos agradables. Ahora bien, si no tienes fácil acceso a esa biblioteca de recuerdos, lo más probable es que tu cerebro quiera protegerte de sufrir y por eso no puedes recordar. A todo esto le vamos a llamar bloqueo emocional. Es un conjunto de herramientas que echan a andar instintivamente para protegerte del dolor, del sufrimiento emocional específicamente. La última persona en enterarse que posee un bloqueo emocional serás tú mismo. Esa es su función, que no sufras, que no te des cuenta de tu realidad. El recuerdo que intenta ocultarte tu cerebro emocional te lastima, te ofende, te tortura, te avergüenza o te aterra. Estas estrategias son cuatro. En primer lugar, la negación, luego el olvido, la distracción y la más ruin de todas, la huida. Son estrategias empíricas. Alguna vez fueron de utilidad, sí, hace muchos años, pero hoy son totalmente obsoletas y hay que cambiarlas por otras estrategias que funcionen mejor. Frases típicas de la negación son: esto no me está pasando, no lo estoy sintiendo, no me pasó a mí, simplemente no puede ser. En cambio, en la estrategia de olvido, el cerebro sabe que sí sucedió, pero que es tan doloroso que piensa que la única forma de deshacerse de ese sufrimiento será olvidando. Algunos cerebros olvidan tan bien que olvidan para siempre, hasta quiénes son o cómo se llaman. En cambio, en la estrategia de distracción, el cerebro sabe que algo terrible sucedió, pero no es tan grave, aunque sería mejor que no lo sintieran. Por eso buscan eventos alegres para evitar confrontar, como alcohol, fiesta, ver muchas películas, música, amigos, diversión en general, algo que los saque de su realidad, realidad que por supuesto los tortura y los hace sufrir. Toda adicción es un intento desesperado por huir de aquello que te hace sufrir.
lo puedas entender o no. La intensidad de la adicción va disminuyendo cuando aprendes a aceptar el sufrimiento como parte del aprendizaje y del cambio. Y la más ruin de todas las estrategias, la huida, porque te aniquila, pierdes por ausencia, por no estar, por no confrontar, y entonces te conviertes en esclavo de tus propios miedos. Cada vez que te encuentras con algo nuevo, con algo que te da miedo, simplemente huyes y te vas, creyendo que eres tú el que ha ganado. Y no es cierto. Muy en el fondo sabes que el que ganó fue tu miedo. Generalmente son gente muy miserable emocional y económicamente, ya que para conseguir algo grande en la vida debes confrontar tus miedos, salir de tu zona de confort, ir a la aventura. Después de todo, el que no arriesga, no gana. Para poder tener éxito en la vida, empieza por dejar de huir. Para sanar el conflicto emocional debemos evocar los recuerdos desagradables. El negarnos a hacer esto fue lo que nos llevó al bloqueo emocional a través de la negación, el olvido, la distracción y la huida. Fue el miedo a sufrir lo que nos hizo creer que las emociones desagradables son negativas, pero esto es un error. En cambio, si te permites reconocer, aceptar, pero sobre todo a aprender de ese sufrimiento, es muy liberador y reconfortante. Después de todo, fue allí donde aprendiste a no lastimar a los demás porque sabes cuánto duele que te lastimen. Pero si no aprendiste de esa emoción desagradable, lo más probable es que termines tratando a los demás como a ti te trataron, con poca piedad y con poca consideración, por cierto. Analicemos un caso real. Mujer de 28 años que con las herramientas de inteligencia emocional descubre que hay algo que no puede recordar. Es una situación que la llena de desesperación, angustia, un dolor emocional intenso. Ella sabe que su cerebro consciente ha olvidado algo por alguna razón. Supone que debe ser algo muy desagradable por lo terrible que se siente. Entender que debe reconocer, aceptar y sobre todo aprender de su sufrimiento fue tarea fácil, pero de allí a llevarlo a la práctica le resultó muy difícil. Al intentar bloquear emociones se evita, en parte, el sufrimiento, pero a un costo muy excesivo, ya que también bloqueas la capacidad de sentir placer. Y ella lo entendió hasta que aceptó el dolor como parte del aprendizaje. ¿Lo ves? De las emociones desagradables hay mucho que aprender, pero eso no lo entiendes hasta que lo vives. Date la oportunidad de sentir tanto emociones placenteras como desagradables. Característica número 8. Expresión y lectura de las emociones, utilizada como un sistema de comunicación. La principal función de las emociones es preservar la vida. Muy probablemente comunicar a otros el peligro en el que ya nos encontrábamos les ayudaba a tener esos segundos extra para ponerse a salvo. Desmond Morris, un zoólogo británico, afirma que la única función de las cejas es comunicar emociones y la principal, el asombro. Por eso, si vas por la calle y observas unas personas muy asustadas viendo hacia una dirección, seguramente te detienes y no avanzas hasta saber exactamente qué está pasando. Es instintivo proteger la vida. La mayoría de los seres humanos tenemos la capacidad de expresar emociones y de leerlas cuando las observamos en otros seres humanos, especialmente las del asombro. Unos más desarrolladas que otros. A los que carecen de esta capacidad de expresar y de leer emociones se le llama alexitimia. El ser humano ha evolucionado al grado tal que ahora los utiliza como un sistema de escritura. A esto le llamamos emoticones. Probemos qué tal andas con tu lectura. A partir de estas 5 figuras, pronuncia en voz alta qué emoción intentan expresar. Estas son emociones básicas. Si fallaste en alguna, considera que tienes serios problemas para leer y expresar tus emociones. Pero tampoco te lo tomes tan a pecho. Hoy en día existen más de 300 emoticones diferentes para expresar los diferentes estados de ánimo y resulta tedioso intentar utilizarlos todos correctamente. Se sugiere que para responder a este cuestionario primero realice los ejercicios correspondientes del primero y del segundo video tutorial. Continuamos con características de las emociones, cuarta parte.